Bien. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta dirección de la semana. Iniciando el mes de mayo, primera dirección del mes de mayo. Bien, vamos a iniciar como solemos hacer, analizando el DXY, bien. Así que, bien, ¿qué es lo que vemos en el DXY? Vamos a ir a primero temporalidades un poco más grandes, bien. Este era un nivel que tenemos acá en pantalla, era un nivel que veníamos viendo desde la semana pasada, al cual el DXY iba a ir a equilibrar, ya lo equilibró, así que voy a limpiarlo, bien, para no tener el gráfico tan tachado. En este caso también tenemos este nivel al cual el precio ya llegó, tuvo su correspondiente reacción en esta zona, acá, rechazando, incluso acá, aunque ya con mucho más agotamiento. Recordemos que desde este punto de acá, con este toque, ya esta era una zona, esta azulita, me refiero, pasó a ser una zona usada. Esta zona es una zona diaria, bueno, es un patrón de oferta y demanda, esta vela doji que vemos acá, que si no me equivoco se ve mejor en 8 horas, 12 horas. Bien, si bien no es tan necesario hacer esto, es únicamente para ubicarlos un poco en contexto, para que se entienda mejor por qué la marqué de esta zona, bien, y no quizás así, lo cual también es válido, pero saben que yo marco toda la vela anterior y lo marco hasta la altura, no de donde termina la vela, sino del bajo, que he marcado de esa manera justamente condice con lo que vemos dentro de la temporalidad diaria, que es la vela completa. Esa es la zona de la cual hablo, ¿bien? Entonces vemos que desde este punto acá tiene el primer testeo, aún así vuelve a la zona, reacciona y vuelve a la zona, ya no 2 veces sino 3, 4, 5 veces, y ahí sí tiene su fuerte despegue al alza, toma casi todos los puntos de liquidez, de no ser por este, bien, que ya vamos a ir hacia ahí, y desde ahí sí cae. Acá incluso tiene una reacción más, pero bueno, lo que entendemos es que no porque una zona sea usada quiere decir que no va el precio a respetarla. No quiere decir que porque la zona sea usada el precio no la vaya a respetar, pero sí que a mayor la cantidad de toques es menor la probabilidad de que el precio respete esa zona y la use para soportarse, digamos, como zona donde reaccionar y continuar la tendencia mayor, que como vemos es alcista. Por ende, el punto donde se rompe esta zona es en este impulso de acá, así que por una cuestión de limpieza en el gráfico la voy a eliminar, bien, lo mismo que todos estos rompimientos, porque bueno, ya a esta altura están más que claros todos los rompimientos estructurales que el precio hizo, bien, y únicamente me voy a quedar con este marcado, el rompimiento de este bajo marcado de esta manera como una toma de liquidez del precio, y vemos que está yendo en dirección a llenar todo este fuerte imbalance, que no lo llegó a llenar por completo, pero mejor vamos a ver las temporalidades más macro para luego entrar dentro de los detalles, ¿ok? Dentro de la temporalidad weekly lo que vemos es que en sí no hay algún imbalance por debajo el cual el precio pueda venir a rellenar, excepto este de acá, bien, que está bastante extremo. No creo que necesariamente el precio tenga que venir a caer hasta ahí, sinceramente. De hecho, si lo marcamos, a ver, digamos, para ser un poco más claros, cuando el precio todavía se encontraba en este nivel, el imbalance correspondía a todo esto, y lo que vemos es que el precio más bien se apoyó en ese imbalance para continuar su movimiento al alza, ¿bien? Exactamente en ese nivel. Ahí se vuelve a apoyar y desde ahí continúa su dirección al alza. Así que, si bien es cierto, hay un imbalance por toda esta zona, no creo que el DXY tenga que caer tanto, excepto sea producto de las noticias que tenemos, tanto en esta semana como la semana que viene, principalmente como es el caso del IPC. Pero eso ya es para la semana entrante. Así que,
Temporalidad weekly no vemos demasiado, más que la mera lectura de la estructura, bien, que venía bajista en todo este punto, rompimiento, cambio estructural, retroceso, nuevo impulso hacia un posible alto más alto, en dirección a llenar todo este imbalance, bien, bueno, esto es lo que vemos semana a semana, no tiene mucho sentido siempre andar repitiendo lo mismo con tanto lujo de detalle, pero es necesario recordarlo siempre desde dónde viene el precio y hacia dónde está yendo. Lo que vemos es que luego de tomar este bajo, no llenó el 100% del imbalance, ¿bien? El imbalance lo tenemos desde este bajo que eliminó acá hasta esta zona de demanda de acá abajo. Bien. Esta es la zona de demanda. Lo voy a marcar así. Lo voy a marcar todo en azul para no tener tan rollo el gráfico. Bien, de hecho es una zona muy interesante. Vemos que es una zona que toma liquidez antes. Digamos, toma liquidez de este bajo, de acá. Por ende, es una zona bastante interesante. Toda zona que tome liquidez previo a dar el nuevo movimiento es una zona que le suma mucho a su calidad en sí misma. Por ende, es una zona muy interesante. Una vez testeada esta zona, el precio va a haber rellenado todo este fuerte imbalance que, actualizándolo, lo tenemos así por el momento. Bien, así que entendido esto, ¿qué otro motivo entendemos por el cual el precio tenga que caer hacia ahí? Bien, discúlpenme, ahora sí, continuamos. ¿Qué otro motivo vemos por el cual el precio pueda continuar cayendo hacia ahí? Más que pueda, muy probablemente lo esté haciendo en el transcurso de esta semana, quizá bien, excepto que esta semana esté demasiado lenta, es venir a llenar esta zona de acá, por debajo de esta mecha. ¿Por qué puntualmente esa mecha? Vamos a verlo en una temporalidad menor. Esta mecha, si estuvieron siguiendo el precio, bien sabrán, si no les cuento ahora, que fue producto de la noticia de este viernes, ¿ok? El famoso IPC. No, IPC, perdón, eso lo tenemos la semana entrante. El NFP. Esta mecha fue producto del NFP. Bueno, justo en lo que es el DXY no tenemos disponible el indicador de volumen, pero ya lo veremos en el euro dólar. Y como bien les repetí muchísimas veces, si no lo escucharon antes, anoten este dato, y si ya lo conocen y no lo recuerdan, con mucha más razón, anoten este dato. Las mechas producto de noticias son liquidez pendiente para el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es liquidez pendiente para el precio, va a venir a llenarlo o a tomarlo. O casualmente hay un imbalance por debajo. No solo hay un imbalance por debajo, sino que además hay una zona de demanda fresca, hermosa, bellísima, por motivos como los que vimos acá, que toma liquidez previa, bien, que era lo que les comentaba en esta parte. Además del imbalance, la zona y una mecha producto de la noticia, es decir, que ya vemos cómo el DXY se va preparando para ese movimiento. Bueno, se va preparando para ese movimiento bajista. Algo así estaría viendo para el índice del dólar, ya sea una vez tomado el bajo creado por el NFP o incluso más bien por la zona de demanda de acá abajo. Bien, que reaccione en la zona. Esos son los dos escenarios que me espero. Pero en sí, la dirección para esta semana que leo en el DXY es netamente bajista. No quiere decir que no pueda tener un retroceso, obviamente. Bien, tenemos como las zonas válidas principales esta de acá. Esta es la primera zona de oferta. Voy a correr esto para el costado, bien, para que no moleste.
esta es la primera zona de oferta posible para el precio, pero también tenemos ciertos puntos de balance. Bien, vamos a verlo dentro de lo que es la temporalidad diaria. Puede que el precio reaccione en este nivel de acá, llenando ese imbalance diario que quedó por encima. Esto voy a quitarlo de las temporalidades más grandes. Puede que veamos un DXY llenando este imbalance y desde ahí tomando esa dirección bajista, balanceando más el precio. Así como también podríamos verlo hacer un retroceso quizá más profundo hacia la zona de oferta de 4 horas, que viene siendo esta de acá. Voy a eliminar esto así no lo tenemos tan rayado el gráfico, que es esta zona extrema de acá arriba. Estas son las dos zonas de oferta donde el precio puede llegar a rebotar bien, dándonos primer escenario y segundo escenario. Obviamente esto se toma trades acá o trades acá bajo confirmación. Como ambas zonas están interesantes, se toman bajo confirmación. Pero lo mejor a mi gusto va a ser esta compra de acá, ya que como vimos que es lo que me espero en cuanto al DXY en temporalidades mayores. Vamos a verlo en diario, así está un poco más claro. Venir a llenar este imbalance de acá, eliminando este alto, que es el alto más reciente de la temporalidad macro, dándonos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, atacando este alto. Por ende, las compras en este punto van a estar súper interesantes, no solo por ser de muy buena calidad y muy buena probabilidad, sino por tener un potencial swing altamente interesante, ¿bien? Entonces, esa es la dirección para esta semana para el DXY. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro fiel amigo de toda la vida, el euro dólar, ¿bien? Nuestro buen amigo el euro dólar. Voy a pasar a limpiar un poco el gráfico para no tenerlo tan rayado. Bien, todas las zonas tomadas. El análisis que di el día jueves a la vez con el... Bien, respecto a lo que es el euro dólar, hice el análisis y se ve que hubo un error en la computadora y no se grabó, así que vamos nuevamente. Bien, había limpiado bastante el gráfico. Lo que habíamos visto, bien, vamos a ir nuevamente con esto. A eliminar acá, así. Vamos nuevamente con el análisis. Bien. Lo tenemos limpio todo por acá. Perfecto. Lo que habíamos visto fue lo siguiente. Dentro de lo que es la temporalidad semanal, es donde vemos la dirección macro del euro dólar, que es la siguiente. Venía con una estructura alcista marcada, se rompe en este punto. Voy a hacerlo un poco más prolijo. Ahí vamos. Se rompe en este impulso de acá. Cambio estructural, retroceso hacia la zona de oferta y desde ahí la dirección es bajista hacia atacar este bajo de acá. Entendiendo eso es que si la dirección mayor es semanal, eso es clave para tenerlo en consideración para los análisis. Ahora vamos a ir analizando independientemente cada una de las temporalidades. Dentro de la temporalidad diaria, vemos que tenemos lo siguiente. Por un lado, la estructura dentro de la temporalidad diaria también es bajista. Tenemos este impulso mayor, retroceso, nuevo impulso, retroceso, y esta es la zona de oferta más cercana.
en donde el precio puede apoyarse para hacer una continuación de su movimiento bajista macro. Teniendo esto claramente en cuenta, claramente en vistas, tenemos por un lado, ¿por qué podríamos ver que el eurodólar caiga? Por mera lectura estructural, lo cual no es poco, ya es bastante. Bien, sin embargo, ¿qué otros motivos tenemos? Tenemos toda esta liquidez objetivo del precio a ser tomada, todos esos lows iguales, bien, más a modo de línea de tendencia, pero lows iguales. En fin, además de este fuerte, uy, exageré. Además de este fuerte imbalance que tenemos por aquí. Ese fuerte imbalance, bien, vamos a verlo un poco más con detalle. Como vemos, está más que claro el imbalance. Y no solo eso, sino que además el imbalance tiene liquidez objetivo por debajo. Todo por acá tiene mucha liquidez objetivo. Y bueno, el punto de liquidez objetivo más importante de todos es el bajo del año pasado, que lo vemos acá mismo. Este bajo es el más fuerte, ya que es el nivel institucional con mayor liquidez objetivo de todas las instituciones. Si nos ponemos a pensar dónde las instituciones protegen sus posiciones, podemos entender que claramente este bajo es un bajo súper importante donde se están protegiendo. Por ende, es el objetivo de liquidez más grande, pero sin entrar a complicar tanto el análisis, a integrar tantas cuestiones. Lo hago más que nada porque reconozco que hay mm, diferentes niveles de traders dentro de los que ven este análisis. Para mantenerlo en un nivel más simple, tenemos este imbalance fuerte y marcado por acá, el cual es el objetivo de el precio más cercano junto con esta liquidez objetivo de por acá. Así que, ¿qué es lo que me espero? ¿Que el precio haga este movimiento así de una? La respuesta es que no. Bien, disculpen. No espero que haga eso así de una, ya que por encima tenemos una zona muy importante. Bien, lo que yo les comentaba es que si bien la zona la podemos marcar de esta manera, que es la zona diaria, también se puede marcar de esta manera, de forma perfectamente válida. Sin embargo, para refinar un poquito más, prefiero tomar desde el cuerpo de esta vela de acá como la zona de oferta, que como vemos es una zona fresca. Es una zona fresca. Muchos de ustedes quienes ya estudiaron de oferta y demanda saben lo que eso significa. Y además tiene liquidez objetivo, ¿bien? Que si están familiarizados con conceptos de Smart Money, saben que las zonas, sobre todo si son frescas y o originales, y además con liquidez previa, son zonas de muy buena calidad. Es más, no solo eso, sino que además de ser liquidez previa, ¿qué es lo que vemos? Que este alto se produjo ¿qué día? Exactamente, el día viernes. Y como estuvimos viendo anteriormente dentro del análisis que hicimos del DXY, vamos a ver cuándo se produjo el alto del viernes, y si vemos día y horario, vemos efectivamente viernes, el mismo día del NFP a las 8 de la mañana, hora Nueva York, o 9 de la mañana, hora Argentina. Así que vemos que no solo es un punto estructural previo a una zona mayor, es decir, liquidez, sino que además es el alto producido por una noticia. Y como les comenté, alto de noticia es liquidez objetivo para el precio. Así que doble motivo, triple motivo por el cual este va a ser un objetivo para el euro dólar para esta semana. Dentro de lo que es la temporalidad diaria, podríamos estar viendo muy fácilmente un escenario algo así, que llega a la zona de oferta y desde ahí de un correspondiente cambio de estructura y veamos esa continuación de la tendencia macro bajista. No quiere decir que todo esto va a concretarse esta misma semana, ya que puede llevar un par de semanas, pero sí probablemente la primera parte de toda esta nuevo movimiento bajista. Bien, primero, continuación del retroceso hacia el extremo de la zona y desde ahí sí, una continuidad del movimiento bajista. Así que
Eso en cuanto a las temporalidades mayores, ya tenemos semanal y diario perfectamente leído. Dentro de la temporalidad de 4 horas, lo que podemos ver es que el eurodólar, donde se apoyó para este movimiento alcista que vino armando durante la semana anterior, durante ya 2 semanas, se apoyó en este nivelito de acá. De hecho, vamos a refinarlo hacia el cuerpo de la vela. Y una vez se apoya ahí, da este fuerte impulso al alza, tomando este alto y este alto. Así que, ¿dónde podría el euro dólar estar apoyándose para continuar su movimiento al alza? Si vamos a la temporalidad de 1 hora, tenemos, por un lado, este nivel de acá, este nivel de acá, bien, que vemos de dónde viene, de este nivelito, pero no vayamos a ser tan detallistas. No quiero tener el gráfico tan rayado tampoco, así que vamos a quedarnos con este nivel. Casualmente tiene liquidez previa, que la vemos en este bajo. Y no solo eso, sino que fue este nivel de acá es el origen del movimiento responsable de eliminar los saltos previos. ¿Qué altos previos? Tenemos por un lado este alto de acá. Y no solo eso, sino además es que también tenemos la toma de liquidez de este alto que es un poco previo. Por ende, el impulso responsable de eliminar todos estos saltos se dio desde acá. Espero no estar complicándolos demasiado. Si los términos de liquidez, de toma de liquidez previa, liquidez previa a las zonas, les complica, simplemente ignórenlo y quédense con el marcado de las zonas. Y también tenemos, bueno, podríamos verlo en 2 horas para no ser tan necesariamente marcar una zona tan reducida. Acá no vemos una zona pequeña en 4 horas, pero en 2 horas efectivamente sí, y es la que tenemos acá. Quizá, si bien esta zona es muy interesante, quizá el eurodólar no necesite dar un retroceso tan profundo para su nuevo impulso al alza. Bien, vemos que lo voy a marcar mejor con esta herramienta. Quizá el eurodólar le alcance con hacer esto y no necesite dar un retroceso tan profundo, aunque de hacerlo sería verdaderamente muy interesante, muy interesante. Así que, ¿qué podríamos estar viendo? Que posiblemente el eurodólar acumule, así como lo hizo en el día de hoy lunes, luego veamos una manipulación y si acá nos da una buena confirmación para compras, tomarla. Siempre bajo confirmación, bien, pero es una muy buena zona, muy interesante, eso podría hacerlo. Tanto ahí como una vez elimine la zona. Tanto si elimina la zona como si confirma la zona, se puede tomar la operación a compras en dirección a la eliminación de este nuevo alto de manera súper clara y con una buena probabilidad a favor. Y una vez el euro dólar se encuentre por estos niveles de acá por encima van a venir unas ventas súper interesantes de muy buena calidad. Y no solo eso, sino con un potencial swing bastante atractivo. Bien, dentro de lo que es el USD-CAD, vemos un escenario muy similar a lo que vemos en el DXY. Una zona muy interesante por acá, de momento fresca, con liquidez previa. Así que si el eh, dólar canadiense llega hacia estos niveles tomando la liquidez de este bajo de acá, también que la vemos, fue creada el viernes, es decir, es producto de la noticia del NFP, toma ese bajo y se apoya en esta zona, podríamos estar teniendo unos escenarios swing muy interesantes hacia posiblemente inclusive eliminar estos saltos, lo cual viene siendo muy interesante. No es necesario estrictamente estirar un TP tan alto, no es necesario, pero es algo que podría estar sucediendo muy tranquilamente. Obviamente, lo ideal sería tomar esto siempre bajo confirmación, entonces podríamos estar viendo algo quizá por el estilo.
Y una vez dada la confirmación, ahí sí, tomar una compra con mayor probabilidad. Ya saben, se puede entrar sin confirmación, sí, porque la zona es de buena probabilidad. Sin embargo, lo ideal sería tomarla siempre bajo confirmación, con un take profit siempre a la altura del bajo estructural, segundo take profit a la altura de la liquidez opuesta, que en este caso es este alto, o hasta la zona opuesta, o hasta la eliminación de la zona, o bueno, ya tomarlo en cuenta el take profit a niveles de objetivo de liquidez más superiores es algo bastante riesgoso y es algo que hay bastante probabilidad de que no suceda, pero vemos que podría ser un escenario posible y que podría tenerse en consideración tanto para trades swing, idealmente en ese caso con un poco más de stop loss, un stop loss un poco más generoso para no sufrir quizá una inducción del precio donde nos dé el movimiento y después induzca por poco y desde ahí continúe al alza, sacándonos y después dándonos esa dirección, lo cual sería bastante frustrante. Y obviamente también tomando parciales, pagándonos una vez el precio nos da un 1.3, un 1.4 como mucho, si no se cierra el total de la operación y se quiere dejar hacia objetivos swing en temporalidades mayores, siempre pagándonos primero. Cosa de que si el precio se volviese y nos sacase en break-even, no nos signifique algo problemático, ya que habríamos tenido un pago previo a que esto suceda. Y obviamente también tendríamos la probabilidad de aprovechar este movimiento al alza. Así que ese es el análisis y la dirección del mercado para esta semana. Espero que tengan una semana maravillosa, llena de profits y ya saben, nos vemos en el grupo de Discord para ir compartiendo nuestros análisis. Espero que les sea de muchísima, muchísima utilidad.